Nos encontramos desde la Casa del Escritor, ubicado dentro del Arco Chato. Nos hemos reunido para hacer una conmemoración al 122 natalicio de Jorge Luis Borges. En esta celebración tendremos una agenda llena de literatura y de poesía. Mi nombre es Linda Aswood, presidenta de Escritores Independientes de Panamá. Somos una comunidad de escritores independientes, autopublicados también a través de editoriales independientes, entre extranjeros y panameños que han publicado sus obras de esta manera para llegar al público, y contamos con más de 30 autores y más de 50 obras publicadas. Me acompaña Edwin Chacón de Panamá Poético. Panamá Poético es una plataforma para el sustento de la poesía, tanto en el país como a nivel regional. Hemos hecho diferentes talleres, siempre enfocados hacia la poesía, y tenemos un grupo de estudio cuyo objetivo es analizar el fenómeno poético desde un punto de vista crítico y argumentativo. Y es nuestro placer siempre compartir poesía con todos ustedes, así que hoy, 24 de agosto de 2021, estamos reunidos para conmemorar 122 años de que este mundo ha recibido la figura de Jorge Luis Borges. Gracias, Edwin. Vamos a dividir la agenda en narrativa y poesía. Vamos primero a darle un saludo especial a todos nuestros patrocinadores, empezando con la Casa del Escritor, donde invitamos entonces a que vengan a conocer los ejemplares de las obras de los autores panameños. Está ubicada dentro del Arco Chato, como mencionamos en un inicio. También le damos las gracias a Panaloptec, empresa panameña con 3 años en el mercado de ventas de equipos de tecnología. Se puede acceder a través de panaloptec.com y descubrir las ofertas de su catálogo de agosto. Divine Details by Ginny te ofrece deliciosos chocolates, galletas, Oreo Pops, shots y todo para el candy bar de tu fiesta. Oasi di Fiore es una propuesta floral por Andy Colmenares, empresa dedicada al diseño y montaje de composiciones florales para diferentes eventos, mostrando la belleza de las flores, cómo se transforman en arte y cómo llenan nuestra vida de color. Oasi di Fiori, un oasis en medio de una metrópolis donde brotan ideas con flores. Canta Geek, cantautor y locutor. Sigue su canal de YouTube, @cantageek. El atelier de Gisela. Gisela Linet es pintora y en sus palabras su atelier es el lugar donde pinta, se relaja y refleja lo que siente al estar rodeada de naturaleza viva. Le invitamos a seguir a su Instagram, @elatelier de Gisela, para conocer sus obras pictóricas. Narrando Ando es una iniciativa dedicada a la formación de escritores, en la cual se imparten talleres, tutorías y se ofrecen diversos servicios literarios. Taller Changón, taller de mecánica, pintura automotriz y refrigeración, también ofrece servicios de alineamiento, balance con la mejor asesoría, ubicado en Perejil, calle Juan A. Guisado. Los Casalecturas son un club literario cuya misión es conducir a sus miembros hacia el placer por la lectura, compartiendo con otros lectores, descubriendo géneros literarios, autores locales e internacionales, fomentan la cultura y la lectura desde todos los rincones posibles. Cornejo y compañía Abogados, con más de 10 años de experiencia a nivel nacional, dedicados a la asesoría integral en asuntos legales, ofrece sus servicios de derecho corporativo, trámites migratorios, contratos inmobiliarios, derecho civil, entre otros. Todas estas personas han acudido al llamado que se ha hecho desde Panamá Poético y desde EIMPA, por lo cual nosotros estamos muy agradecidos. Son empresas y grupos que invierten en cultura e invierten en nuestra propia humanidad, así que para ellos todos un aplauso, por favor, y nuestro agradecimiento eterno. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro evento, nuestra conmemoración, pero antes de entrar de lleno, vamos a recibir nuestro preámbulo musical a cargo de Reiner Robles de @cantageek. Un aplauso para él.
Casos y cosas. Uno de los maestros de ceremonia que me asista con esta parte del show, por favor. Acá tenemos complejo de radioemisora y por ende... bueno, 3, 2, 1 al aire, ya estamos arriba. Muy buenas tardes, querido público de hoy 24 de agosto en la Casa del Escritor. Gracias, escritores independientes, Panamá Poético y demás patrocinadores por tenerme con ustedes. Mucho gusto. Soy Rainer Robles y mi espectáculo se llama Canta Geek, el trovador ingenioso. Y en esta tarde consiste en un estofadito altamente romántico con chispas humorísticas que espero sea de su agrado. Y nada, entremos en materia. Con mi tema por excelencia titulado El sirope de tus besos. Na 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 tu sonrisa es lo elemental de la hermosura. Por tu cabello el Niágara se va a secar. Constelaciones hay en tu mirada. Orión ya se avergüenza al brillar. Tu voz es arte con matices de dulzura, sinfonía escrita en la luz solar. Y en instantes en mi mente extraviada se incrusta tu esencia de dorado mar. Las galaxias para ti juntaré, un pedestal con ellas te fabricaré. Viajaré al espacio sideral y un beso tuyo será mi nave espacial. Bajo las tenues luces de un atardecer quisiera sostener tus manos de lirio, encontrar en tus labios mi dulce delirio. Cascadas de felicidad juntos descender sobre los montes y montañas, bajo océanos de champaña. Wow. Quiero que me arropes hasta el tope con el sirope de tus besos. Cambio de plan, no soy un babyface y nunca lo seré, pero siempre te seré sincero, y cuando te diga que te quiero, sabrás que es verdadero. Eres material selecto, tu aspecto físico es tan mortal y el mental para mí es el ideal. Me fascina tu belleza escondida, omitida entre las maravillas del mundo. Por ti me hundo en una piscina de bestias marinas y tiburones, aunque devoren mis tendones como desean mis emociones. Que lo hagas cuando te recuerdo y me pierdo en ti, la de mi fantasía entre las nubes todo el día. Si fuéramos 3 con la luna y los cuerpos celestes en la tribuna, me iría de la mano del hechizo del sirope de tus besos, mi paraíso. Cruzaría mi puente al infinito en lo más profundo de tus ojitos y haría rima plateada la razón de mis días, mi enamorada. Bajo las tenues luces de un atardecer, oh yes, quisiera sostener tus manos de lirio, encontrar en tus labios mi dulce delirio. Cascadas de felicidad juntos descender sobre los montes y montañas, bajo océanos de champaña. Sabor, quiero que me arropes hasta el tope con el sirope de tus besos. Y quiero que seas mi chica y al mismo tiempo mi gran amor. Sonará contradictorio, pero ¿qué puedo hacer? Es mi deseo. Quiero que me arropes hasta el tope con el sirope de tus besos. Gracias. Esa fue la primera sección del estofado. Vamos a pasar ahora a un espacio publicitario para mi primer sencillo, editado en noviembre de 2020, titulado Un beso diario, y que dice más o menos así. Lánzame un beso diario, rompe la ventana si te da la gana, o deja la noticia en mis labios. Con delicadeza y
y el diario en la mesa. Lánzame un beso diario, rompe la ventana si te da la gana, o deja la noticia en mis labios con delicadeza y el diario en la mesa. Y si quieren escuchar lo demás, búsquenla en Spotify cuando quieran, bien bonita, allí los esperan. Y ahora vamos con otro tema, gracias. Un beso diario disponible en las plataformas. Y ahora vamos con esto titulado Media Naranja, que es sobre querer decirle a una persona lo que sientes, pero no encuentras el momento adecuado y te frustras para hacerle justicia y decirle con toda sinceridad: sé mi media naranja. Y con esa nos vamos. Tengo miedo de perderme el viaje por cometer la equivocación de demorar en decir cuanto antes que estás en mi corazón. Voy a hablar y te vas lejos y lo que siento no se va. Mi momento es lo que deseo, la dorada oportunidad. El calendario no me dice cuándo la tendré. Y en esta vida solamente quiero ser tu media naranja, que dulcemente al oído te recita las palabras que tu día necesita, y que a tu vida trae veranos y sonrisas. Sé que es un evento formal, pero quedito, una bullita, mi gente. Vivo las horas pensando en ti, y en si tu mente pensará en todo lo que quiero de ser. Cada vez que te veo pasar, mi pecho grita: quédate a mi lado, a ver si logras escuchar, porque sin ti me han encadenado y esta vida no vale nada. Estas cadenas deberían ser lazos de amor, uniéndonos para al fin poder ser yo tu media naranja, a decorarte con listones de alegría, apoyarte en lo difícil de tu día y darte luz cuando la vida sea fría. Como estoy solo, solo de boca. Na, 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 na. Shururarirura, shururarirura. Sé mi media naranja, esa persona que fue hecha a mi medida, a quien creía en la galaxia perdida, pero en el mundo es mi recompensa más merecida. Sí, como Borges era merecido en este planeta. Y así es, aquí me tienes a tus pies, quiero ser tu media. Como lo que está ya naranja en la zanca, no me tropecé porque mi energía solamente es usted. Viviremos lo más hermoso, creceremos como un naranjo frondoso y los frutos serán modelo de lo que es un amor verdadero. You know, este es el penúltimo acorde y empiezo a despedirme. Muchas gracias, querido público. Otro aplauso para Borges, por favor. Vamos a enriquecernos esta tarde con lo mejor de lo mejor. Este ha sido Rainer Robles, el ingenioso trovador. @CantaGeek si quieren estar pendientes de las próximas invenciones. Y viene el último acorde. Re mayor séptima. Gracias. A los de las pantallas también vamos a disfrutar este bonito evento, ¿eh? Seguimos. Maestro de ceremonia. Un fuerte aplauso. Excelente entrar en calor con esta presentación que nos regala Rainer Robles de @CantaGeek. Ya saben, para que lo sigan en sus redes sociales. Y no se les olvide escuchar la canción en Spotify, nos dejó a la mitad. Bueno, vamos a dar entonces inicio a parte de la agenda del día de hoy. Pero antes de eso quiero aprovechar para saludar al señor Genaro Villalaz, director de Cultura y Educación Ciudadana, que nos acompaña esta tarde.
Bueno, ahora nos va a acompañar Edgardo Aguilar del Club de Lectura Paideía con la lectura del ensayo Fragmentos del Mundo Borgiano, escrito breve sobre la vida, los cuentos y los ensayos de Borges. Para él un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Primeramente agradezco a los organizadores, a NEIPA y a Panamá Poético por este espacio. Me complace el formato también de tipo ensayo, aunque espero también compartir algunos comentarios mientras vaya teniendo la lectura. Bueno, para iniciar y ser concisos con el tiempo, cita Borges: he llegado a comprobar que la satisfacción que uno siente al escribir tiene poco que ver con el mérito de lo que escribe. El propio Borges comentaba en una de sus entrevistas que ya casi posteriormente siendo ciego, que si él hubiera vivido más, hubiera comprendido el arte de la escritura. Qué modestia de Borges, ¿verdad? Bien, Jorge Francisco Isodoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Argentina. Estuvo en Europa desde 1914 hasta 1921. En 1919 se publicó su poema Himno del Mar en la revista Grecia de Sevilla, dedicado a Adriano del Valle, poeta con fuertes relaciones con la generación del 27. Aquí menciono que Borges ya sus primeros poemarios o sus primeros escritos los destruía. Y curiosamente, su primer poemario es en el extranjero. Se nota entonces que Borges, como todo escritor, tuvo un momento de duda y destruía sus escritos. Es interesante este punto. Se pueden consultar las cartas de amistad en la Biblioteca Nacional de Madrid con Adriano del Valle, que tiene fuerte relación con la generación del 27. Bien, en 1921 regresa a Buenos Aires. Fundó las revistas Prisma y Proa. Vemos en el caso de las revistas que son fundamentales para que se conozca la producción literaria, y Borges se valió de eso. Teniendo su experiencia en Europa, decide promover a través de las revistas algunos escritos y algunos espacios para la discusión propia de la poesía argentina. Teniendo en cuenta algunos movimientos poéticos que hubo, Borges buscaba resaltar la poesía argentina. Bien, publicó en 1923 Fervor en Buenos Aires, primer libro poético del autor en defensa de lo nacional. Aquí cabe decir que Borges, en una entrevista, le preguntaron, ¿puedo referir los libros que consulté y los videos? Mencionó que uno de los mayores textos completos sobre él y que podía conocerse sobre el Borges de todos los tiempos es Fervor en Buenos Aires, su primer poemario. Bien, desde 1923 hasta 1961 hizo todo en Buenos Aires, según Ricardo Pligia. Es interesante porque Borges, siendo ya director de la Biblioteca Nacional, se valió de todos los libros que había en una biblioteca. Es decir, no era necesario ir a Estados Unidos, no era necesario ir a Europa para consultar los libros, y efectivamente Borges hace todo desde su biblioteca y desde las bibliotecas. Aquí vamos a ver entonces el amor por Borges en las bibliotecas y que es necesario simplemente tener libros y disfrutar sobre los libros. Bien, en 1926 publicó junto a Vicente Huidobro y Alberto Hidalgo la antología Índice de la Nueva Poesía Americana. Publicó muchas más, solo menciono esta. En 1936 publicó con el seudónimo Daniel Halsan Laberintos. En 1914, Antología de la Literatura Fantástica junto a Adolfo Bioy Casares y Silvana Ocampo. Es miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, o fue miembro, director de la Biblioteca Nacional de Argentina en 1955, miembro de la Academia Argentina de las Letras, ciego a los 55 años de su carrera, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1956. Aquí hago un comentario: en 1942 hubo una pequeña disputa por un premio nacional donde se levantó una resolución algo conflictiva. Hay un escrito muy interesante que se llama El desagravio a Borges. Ya Borges había publicado el Aleph, era merecedor del premio, pero por algún tipo de ideas
que prefiero mejor que los lean en estas referencias, no ganó el premio. Sin embargo, en las revistas argentinas recibió mucho apoyo del público porque a pesar de que Borges propiamente en sus microcuentos o en los cuentos no relataba algo con tanto tinte de valor nacional, sus cuentos son en Babilonia, son en Egipto, son en Grecia. ¿Qué de nacional había en esos cuentos? No, Borges era un escritor universal. Por allí puede venir un poco la crítica sobre el tema del premio de 1942 que no se ganó Borges. Sin embargo, Borges sí se lo llevó a ganar en 1956. Ganó el premio Cervantes en el 1979. También ganó premio Jerusalén, ganó varios premios, muchos premios ganó Borges. Menciono solamente estos. Murió en Ginebra en 1986. Borges fue y será un poeta clásico. Aparte de ser complejo, será siempre un poeta clásico. Será un ensayista sincero, será un bibliotecario apasionado, un docente único, será un lector voraz, un traductor exegético y un crítico literario específico. Como son datos que pueden consultar en la web, en algunos libros, solo reservo algunos de estos para que se mencione más o menos el contexto y la vida de Borges. ¿Qué dice Borges sobre sí mismo? Hago dos citas de sus propias entrevistas. Dice en algún momento que es extremadamente sensible. Dice que quizás si llegara a vivir más puede comprender el arte del escribir. Bien, ¿qué escribe Borges? Borges escribe textos clásicos. Vamos a notar muchos mitos, muchas figuras, pero vamos a notar muchos mitos y mucha literatura universal. Vamos a notar que escribe textos que son absolutistas, es decir, en Borges hay un todo en todo. Por ejemplo, en la lengua, en el tiempo, en el espacio, vamos a notar que son textos complejos. Ahí vamos a notar, por ejemplo, en los epígrafes, en los microcuentos, hay algunas advertencias que hace Borges. Son textos precisos y breves. Borges quería escribir con la palabra indicada. No necesitaba un texto mayor a 15 páginas. Es difícil encontrar un cuento, para no decir casi imposible. Borges no escribió un texto mayor a 10 páginas. Por algo lo hizo Borges. Bien, escribió, según lo que se considera hoy en la crítica de hoy, ficción especulativa, antes llamada literatura de la fantasía. Escribió cuentos, poesía, ensayos y estudios. Para precisar algunos ejemplos, voy a comentar algo del cuento de Taillon Udvar Orbis Tertius, que es uno de los cuentos más célebres de Borges e invito al público a que lo lea. Entonces, vamos a ver algo del cuento del mundo de Borges brevemente. Es un cuento sobre el descubrimiento de un mundo que explica otro. Por supuesto, ambos ficticios. Sin embargo, Borges, en sus primeras anotaciones, tiene referencias de un mundo real. Ya eso complica un poco la lectura, porque me estás hablando de un mundo ficticio, pero me estás citando textos que son parte del mundo real. Bien, se da entonces con el asombro a través de las representaciones lingüísticas intemporales. Borges, cuando se lea este cuento, dice que todo nace de una supuesta conversación con Bioy Casares sobre la invención de un texto en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones. Ya esa es una idea para el lector. ¿Por qué? Porque Borges en sus inicios dice, estamos pensando en un cuento que el narrador sea alguien que omita y que desfigure los hechos reales. Y ya está escrito en el cuento. Significa que llega un momento en el cuento que pasamos a otro espacio. Sin embargo, siempre va a estar la intención latente en un primer momento de Borges del propósito del cuento, y lo dice, pero como son tantas referencias, tantos datos, el lector puede sentirse un poco acomplejado o perdido. De hecho, no sé si compartirán mi experiencia con Borges. ¿Cuántas veces hemos leído un solo cuento de Borges? 2 o 3 o 4 veces, ¿cierto? Bien, entonces, algunas ideas de este cuento son las siguientes. Dice, debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Udvar. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acecha.
descubrimos que los espejos tienen algo monstruoso. Aquí vemos algo con Borges. Borges siempre va a mencionar un espejo, una daga, un laberinto, algo circular, y va a mencionar también textos. Para Borges la representación del mundo es a través del texto, incluso en sus conferencias, en sus participaciones, cuando hablaba con la persona, todo era literatura, absolutamente todo. Pero no le decía, oye, tú sabes que Don Quijote, no. Iba directamente a una problemática, suponiendo que el lector sabía de Don Quijote, y era una confusión. O más bien es lo que buscaba Borges. Bien, luego se va a Borges, inicia de ¿dónde está Uthbar? Y menciona en el cuento, dice, la literatura de Uthbar era de carácter fantástico, sus epopeyas y sus leyendas son y jamás se van a referir a la realidad, sino a regiones de Melnjanes y Taillon. Y comenta posteriormente que hay una bibliografía. Es decir, para conocer lo que hay en un mundo, Uthbar, hay que leer su literatura. Y allí está Borges. Para conocer un mundo hay que leer sus textos. Y luego sigue con quienes inventaron Taillon, luego qué es Taillon, y finalmente, para ahorrar tiempo, no sé, me dirán si estoy bien de tiempo, comento que el final de este cuento, de hecho que los invito a leerlo para que disfruten conmigo, o si ya lo han leído ya han disfrutado conmigo, dice, el mundo siempre será Taillon. Wow, fascinante, la verdad, es una construcción de Borges. Por temas de tiempo no comparto más, sigo con el ensayo, para precisar solamente uno. Hay un ensayo que se llama El tiempo, algo complejo el tiempo. Entonces Borges va a relacionar la sutil eternidad con el sufrimiento nostálgico del pasar de los años, algo propio de hoy y que siempre estará. Aunque se cierre el reloj, el tiempo recorre todo el globo terrestre desde el nacimiento de las generaciones hasta el registro de sus divagaciones o representaciones que atormentan o consuelan la conciencia del hombre. Eso es Borges. Borges, cuando está leyendo o cuando leyó y cuando seguirá escribiéndonos, va a mostrarnos todas esas divagaciones o representaciones que hemos tenido a través de los textos y con eso la problemática del tiempo. Entonces menciona que el tiempo siempre está latente en nuestros pasos, por tanto, la muerte también. Dicho esto, en la sociedad de la inmediatez y de lo efímero, Borges se presenta, en mi opinión, como la interrupción filosófica para el lector ligero y acelerado. Efectivamente, hay que leer sus cuentos 1, 2, los ensayos 2, 3, 4, y así va a ser. Y seguramente vamos a llegar a un momento que siempre vamos a volver a Borges, porque nos va a detener de la inmediatez y de la sociedad efímera. Quien haya leído a Borges se representa a sí mismo con las implicaciones de la filosofía de la literatura. Todo el mundo borgiano va a estar construido con la literatura. Bien, no sé si tengo tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Ok, quedo pendiente mucho más. Los invito a que sigan las referencias en mi cuenta de Fragmentos Tot Prometeo del Club de Lectura Paideia y con mucho gusto hablaremos más de Borges. Agradezco el espacio que me han brindado y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. De verdad que muy interesante el ensayo. Estamos a tiempo todavía para continuar. Nos hubiera encantado poder seguir escuchando, pero ya saben, pueden entonces dirigirse a sus redes para que encuentren más información. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la escritora Elizabeth Hay con su intervención acerca de Borges y el ultraísmo. Adelante. Un aplauso para ella, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias sobre todo a la Casa del Escritor que nos ha acogido aquí, que ha sido un soporte para poder hacer este evento en el natalicio de Borges, en los 122 años que tiene. Agradecemos a EMPA y agradecemos también mucho a Panamá Poético, que nos ha brindado este espacio, este sitio lleno de cultura que vamos a compartir hoy con vosotros.
¿Qué se puede decir de Borges que ya no hayamos dicho? Es un excelente poeta, cuentista, orador, ensayista y crítico. A sus 122 años de natalicio, podemos decir que ahora hemos llegado a la parte de un consenso acerca para homenajear lo que es su obra. En mi caso en particular, nosotros todos aquí estamos por eso, por el natalicio de los 122 años de Borges, pero yo les voy a hablar exactamente de una corriente que desarrolló, que sobre todo nos trajo y nos puso a nosotros en el mapa, a nosotros los iberoamericanos o latinoamericanos, que es el ultraísmo. El ultraísmo, para conocer un poquito más de ello, debemos empezar a poder desentrañar lo que es el término en sí y al mismo tiempo a explicar exactamente las características que tiene este movimiento y las consecuencias, podríamos decir, que ocasionó en todo Iberoamérica. El ultraísmo. Ultraísmo viene del término ultra, que significa más allá. Esta corriente normalmente inició en Madrid, en España, en 1918 y se extendió hasta 1922. El ultraísmo contribuyó sobre todo al uso del verso libre, de la anécdota y de la metáfora, que se convertiría en el centro expresivo y modificado de la literatura. Los escritores ultraístas estuvieron influenciados por los simbolistas y parasirnianos franceses, aunque el movimiento ultraísta comenzó a formarse y a manifestarse a lo largo de 1918. Su aparición ante la opinión pública fueron la entrevista de Xavier Bóveda a Rafael Cansinos, Ascens, publicada en diciembre de 1918, en el Parlamento y el Manifiesto Ultra. Voy a leerles un pequeño trocito acerca de lo que decía el Manifiesto Ultra. Nuestro lema será Ultra, y nuestro credo: cabrán todas las tendencias, sin distinción, con tal de que expresen un anhelo nuevo. Más tarde estas tendencias lograrán su núcleo y se definirán. Por el momento, creemos suficiente lanzar este grito de renovación y anunciar la publicación de una revista que llevará el título de Ultra y en la que solo lo nuevo hallará acogida. Pero nosotros nos preguntaremos sobre todo, ¿cómo surge el ultraísmo? El ultraísmo surge normalmente en el Café Colonial de Madrid, allá por 1919, con el poeta Guillermo de la Torre y con Rafael Cansinos. Normalmente esto era un bar en el que se reunían diferentes tipos de poetas de la época. Y ya lo hemos visto en otros casos, en los casos de Picasso y todo, por Europa. Allí también teníamos la participación de Juan Larreo, Gerardo Diego y por supuesto Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue el que llevó el ultraísmo a Argentina, allá por 1922, y fue exactamente el que, con este compendio, marcó lo que se denominaría más adelante lo que es el ciclo de oro, porque se abrió por medio del ultraísmo una tendencia que tenía que aparecían al él venir a América, nos ponía como en el mapa, sobre todo a la Europa, a los holandeses, a los franceses, a los españoles, a todos los demás que eran poetas y que no habían tenido quizás aquel reconocimiento que uno normalmente le gustaría tener. Y con esta tendencia, sin embargo, Borges, a su vez, fue acusado también de ser desertor de esta tendencia, pero hablaremos de esto más adelante. Yo les voy a anunciar ahora las características del ultraísmo literario. ¿Qué es el ultraísmo? ¿Qué buscaba este movimiento? El movimiento buscaba la renovación, ante todo. La renovación y que se hallara un impulso para llegar a eso que ellos llamaban ultra, el más allá de lo que estaba escrito en la historia. Es un movimiento contradictorio a lo que tiene que ver con el modernismo. El modernismo era aquel movimiento en el que estaba todo lleno de, podríamos decir, de artilugios rimbombantes, mucha puntuación, se utilizaban recursos excelsos para poder dictaminar lo que era la poesía en sí. Y exactamente el ultraísmo viene a ser como en contra de todo esto, a ser un movimiento totalmente distinto, renovador. La característica del ultraísmo literario tenemos
Entre las más principales tenemos la reducción de su elemento primordial. El valor de lo lírico planteaba, en contas del literalismo, planteaba el uso de la metáfora. A su vez, planteaba también la eliminación de las frases medideras, los nexos y los adjetivos. Es cierto que a veces nosotros podemos leer, sobre todo poemas, y decimos, pero aquí falta como una puntuación, aquí falta como una coma. Bueno, el ultraísmo normalmente era una de las cosas que promulgaba la desaparición de la rima y la puntuación en los versos y los poemas. El ultraísmo, a su vez, esclavizó la poesía. Pues la poesía carecía, en su caso, también de la retórica, de los versos grandilocuentes, del confesionalismo. Solo buscaba transmitir un mensaje ideológico, positivo. Se opuso a las anécdotas, a las prédicas, a la poesía narrativa. Buscaba a su vez lo que ellos llamaban la poesía pura. La literatura ultraísta proponía una poesía extremadamente subjetiva e individualista, dejando de lado todo aquello que era lo sentimental para construir lo que era una poesía que rompía el discurso lógico. Buscaba la síntesis, o dos o más de imágenes que hicieran de este movimiento fuera mucho más receptivo. Todo lo que fuera novedad, y a la utilización de los elementos propios del desarrollo de la técnica. Se omitía el pasado se convertía en un antecedente, pero no como algo que tuviera vigencia. La poesía era un poco hermética, críptica, se alejaba de la vida objetiva para refugiarse en la interioridad del poeta. Es decir, la síntesis era, para ellos, para los ultraístas, la emoción pura, y descolocaba al lector tradicional sorprendiéndolo con sus imágenes tradicionales. El ultraísmo se basa también en lo que eran las vanguardias artísticas, tanto de Europa como de América Latina. Se consideraron grupos de avanzadas que militaban a su vez. Era la época en la que se defendía activamente y con fuerza bélica las transgresiones de la literatura del siglo XIX, especialmente el realismo, que buscaba representar la realidad de manera objetiva. Las vanguardias tenían, por lo tanto, un estilo combativo que se manifestaba en la publicación de manifiestos que exponían los principios de la vanguardia en cuestión, la cual era defendida con ímpetu, confrontacional y provocador. Borges creó su propia vanguardia, y en este estilo también publicó un manifiesto, como el que ya hemos hablado, el manifiesto ultraísta, que les leí un poquito hace un momento. En este manifiesto especialmente, ellos lo que querían era abandonar, como ya les dije, el preciosismo y los detalles decorativos y demasiado recargados. Todos sabemos normalmente que Borges es un autor que ha sido traducido a más de 30 idiomas, desplegó una serie normalmente de obsesiones personales en sus escritos, como Las trampas del tiempo, La existencia como laberinto, La vastedad del infinito, El destino, La duplicidad, la finitud o la dudosa seguridad de los espejos, que entramaban con la historia de las culturas, la metafísica y una curiosidad evidente por el pasado de este país, con el que tuvo una relación ambivalente. Al mismo tiempo, Borges, en su manera de defender esto, como ya les había dicho más adelante, fue acusado de ser desertor de esta tendencia, aunque había sido propulsor en los años que estuvo en España, en Francia, en Holanda, en Suiza, porque normalmente una vez regresó a su país de origen, a Argentina, escribió la obra, como nos dijo nuestro amigo, el panelista anterior, Fervor de Buenos Aires. En su obra Fervor de Buenos Aires, Borges volvió a lo que él denominó como su esencia, y en esta utilizó la rima y utilizó todo un compendio de recursos que inclinaban hacia el sentimentalismo, hacia el romanticismo, hacia la nostalgia, todo lo que estaba en contra de lo que era el movimiento ultraísta. En esta región, el movimiento, a su vez, trajo a poetas también chilenos, como lo que eran Pablo Neruda y Vicente Huidobro, y poetas mexicanos como Jaime Torres Bodet y Carlos Pellicer. Después de la desaparición del movimiento, los matices que sobrevivieron en la poesía mixta, más adelante, sus técnicas verbales, fueron revividas por otros escritores de vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial. Figuras
que en la literatura había conseguido, a través de la pluma de Jorge Luis Borges, había sabido llevar al lenguaje literario un paso allá. Es decir, es uno de los representantes más grandes de lo que se denomina el hispañolismo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tu intervención. Dice Linda que ella no quiere autopresentarse, así que vamos a hacerle el favor. Linda Ashwood, a continuación, de parte de los escritores independientes de Panamá, un conversatorio sobre la obra El Alma. Adelante. Un aplauso, por favor. Ok, muchas gracias, Edwin. Sí, era un poquito raro que me hiciera una autopresentación. Me voy a sentar por aquí y voy a contarles de qué vamos a conversar. Antes de entrar a lo que es el conversatorio de la LEP, vamos a dar una breve mirada a lo que son las obras de narrativa de Borges, rápidamente. Ya hemos escuchado por parte de Edgardo y por parte de Elizabeth casi que una gran mayoría de aspectos sobre la vida de Borges. En cuanto a la narrativa, porque pronto yo le cederé el turno a Edwin para que nos hable directamente de lo que es la poesía, voy a mencionar algunas obras con su año de publicación. En el año de 1935, Borges publica Historia Universal de la Infamia. La mayoría de estas historias fueron publicadas por separado en el diario La Crítica entre los años de 1933 y 1934. En el año 41 escribe El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que luego es revisado y se incluye en el libro Ficciones. En el año 42, La Muerte y la Brújula, que es un cuento policial que se publicó por primera vez también en una revista, la revista Sur. También fue publicado nuevamente en su libro Ficciones. En el año 44 escribe este libro, Ficciones, donde está compuesto incluso por 2 prólogos y también está Artificios. En el año 49 tenemos el Aleph, que fue reeditado, escrito en el 49 y reeditado por el autor en el año 74. Está compuesto por 17 cuentos y esta obra marca un punto de inflexión del estilo que manejaba el escritor. Este cuento, el libro donde se contiene el cuento del Aleph, que es el que vamos a discutir ahora, fue galardonado en el primer premio en la categoría Obras de la Imaginación en Prosa, pero ahorita vamos a conversar acerca de los premios y los cargos que tuvo Borges con nuestra colega Carolina Duarte. En el año 70 se publica el Informe de Brody, que es un libro que consta de 11 cuentos, cuyas tramas no son similares entre sí, pero se relacionan principalmente con la ética y el destino, tema recurrente en la escritura de Borges. En el año 75 escribe El Libro de la Arena, que es una obra que reúne cuentos y relatos y que, según el mismo autor, este libro lo escribió en el ocaso de su vida, él lo define como su obra maestra, aunque sus críticos no opinaron de la misma manera, ellos se quedaron con Ficciones. En el año 1983, escribe 25 de agosto de 1983, un cuento de un sueño sobre un Borges con 61 años cumplidos, que llega a instalarse en el Hotel Las Delicias en Adrogué. Entonces, con ese resumen vamos a entrar a conversar un poquito más sobre lo que es la narrativa de Borges. Ya habíamos escuchado con los panelistas anteriores que en la literatura de Borges hay temas recurrentes. Normalmente vamos a encontrar variaciones de los mismos temas: la identidad del hombre, su destino, la muerte, el alter ego, la memoria, el olvido, la ficción y la realidad ilusoria, los mundos paralelos. Vamos a encontrar una repetición también de obsesiones con los espejos, los tigres, obsesiones con los laberintos. Se repiten una y otra vez. Pero a pesar de que se considera a Borges como un escritor universal por esa amplia variedad de temas, de ubicaciones, ambientaciones, en sus últimos años empezó a regresar a su infancia y entonces empezó a escribir
sobre el joven que vivió en los suburbios. Al hacerlo, él consideraba que estaba volviendo poco a poco a la cordura. Trataba de escribir con cierta lógica para facilitarle las cosas al lector. Y como escuchamos ahorita, Elizabeth estaba tratando de alejarse de estas frases grandilocuentes y centrarse más en el lector y la experiencia que vivía a través de una trama, ¿no? Pero yo quiero traer este mensaje hoy, y es que no debemos olvidar que Borges era en parte un niño, un adolescente, que le encantaban los libros, así que a él le encantaba jugar. Muchas veces, y considero que esto es lo más de pronto interesante de leer a Borges, es que crea una relación muy ambigua, muy ladina con el lector. Lo engaña. El lector que es primerizo con Borges le teme. La cantidad de citas, la cantidad de referencias quizás lo alejen, pero si logramos superar esa etapa, esa fase, nos vamos a dar cuenta que solamente era un tren fantasma que venía cargado con monstruos que no estaban allí. Y al final vamos a encontrar algo fascinante, que es realmente que en las obras de Borges siempre nos lleva al límite de la razón. Y de acuerdo con lo que mencionaba Edgardo hace un momento, realmente es una obra para leerla en calma y para empezar a detectar estos elementos que naturalmente están en nosotros, porque como el gran prestidigitador o poeta que logra hacernos, una vez que hemos leído y entendido el texto, sentir que la respuesta estaba en nosotros. Este era Borges. Algo muy importante es que Borges vivía entre la erudición y la soledad. Imagínense tener este gran universo en la cabeza y no tener con quién compartirlo. Hay que perdonarle, incluso si nos sentimos intimidados con su prosa. Ahora quiero mencionar unos detalles muy breves sobre cómo era Borges como escritor, para entrar de lleno a nuestro cuento. Él decía: la gente me quiere a pesar de mis cuentos, lo cual me resulta muy gracioso. Es un escritor que conoce todas las reglas y sabe cuándo romperlas. Para él, la ficción debe ser más inverosímil que la vida. Para todos los escritores que están aquí, si usted está escribiendo un cuento, tiene que hacerlo tan plausible como pueda, ya que de otro modo la imaginación lo rechazará. Consideraba que lo más importante en un cuento era el argumento, a diferencia de la novela en donde los personajes podrían sobrevivir a cualquier trama. También nos mencionaba que los jóvenes escritores no debían preocuparse por escribir de manera contemporánea, porque ya el hecho de estar en esta época les daba una voz y una identidad. No se puede escapar del destino del tiempo en el que vives como escritor. Era antagonista de la literatura comprometida porque creía o sostenía la hipótesis de que un escritor sujeto a algo no podía escribir de lo que quiera, y siempre pedía que dejaran que sus libros o sus cuentos y sus sueños fueran libres. Con este punto entonces vamos a entrar a los que estuvieron leyendo el cuento o los que ya lo han leído. Voy a hacer un resumen breve para todos los que no lo conocen. En este cuento vamos a encontrar un alter ego de Borges. Los personajes son Borges, Carlos Argentino y Beatriz Viterbo. El cuento inicia porque Borges empieza a recordar a un gran amor y decide, para remembrar este gran amor una vez que ha fallecido, visitar su casa familiar. Visitarla para recoger en medio de esos encuentros resquicios de su amada de las paredes de esa casa. Y lo logra ser recibido en la casa, y cada año recibido con mejor cariño por parte de la gente que vive allí, porque lo invitaban incluso a cenar, ya en la última instancia lo invitaron a tomar coñac. Pero todo esto era para que él se sintiera cerca de Beatriz. Se ponía a mirar los cuadros de las paredes, a recordarla, a remembrarla a ella. Y en un momento, mientras estaba algo bebido junto con el primo, Carlos Argentino se pone a hablar sobre ciertos temas, le confiesa que está escribiendo un poema que se llama Tierra. Borges le parece, mientras el otro le está contando, que es totalmente aburrido y insípido, y le dice que por qué no lo ha publicado. Entonces nuestro querido
Carlos Argentino, que de paso el personaje me encantó, le dice que sí, que desde luego él lo está trabajando para publicarlo. Después de esta breve escena se despiden, etc. Y regresa, Carlos Argentino llama días después a Borges y le dice que si conoce al señor Álvaro, ahora se me escapa el apellido, Álvaro Melián, para que le ayude a hacer el prólogo. O sea, en primera instancia Borges pensó que le iba a pedir a él que fuera el que le hiciera el prólogo, pero realmente no. Y Borges le dijo que sí, pero realmente lo pensó y dijo, yo no voy a pedirle a nadie que le haga el prólogo a él, porque no le caía bien, ¿no? Este señor Carlos Argentino. Entonces, después de que pasan algunos días y pues Borges se sorprende de que nadie lo llama para preguntarle sobre el asunto de Álvaro, Carlos lo llama diciéndole desesperado que van a destruir la casa familiar. Previamente en el cuento, ellos habían visitado una confitería que se estaba construyendo exactamente al lado de la casa y pues esta confitería debía ampliarse y por motivos de esto debían derrumbar la casa. Eso fue un acabose para nuestro querido Carlos Argentino. Llamó a Borges desesperado y le dijo, no pueden derrumbar la casa de mi infancia, no la pueden derrumbar. Y Borges le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no la pueden derrumbar? Porque es que ahí abajo, en el sótano de esa casa, hay una ley. Y Borges se quedó un poco pues, pensativo y le dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a ir a ver. Y de inmediato fue hasta la casa. Cuando llegó, el otro lo recibe un poco preocupado, le ofrece una copa, empiezan a conversar y luego le dice, mira, tienes que hacer así, asá, tienes que ubicarte de esta manera para que lo puedas ver. Tienes que bajar en tal escalón, con la cabeza en tal ángulo y tú vas a ver el Aleph. De seguro lo vas a ver. Borges, picado de curiosidad, baja al sótano y al hacerlo, cuando siente que cierra la puerta, siente como esa sensación de que algo está mal, ¿no? Entonces dice, bueno, yo me tomé algo, de pronto era un veneno, este hombre loco me encerró a mí aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es que este me estaba intentando asesinar, pero al final cierra los ojos pensativo y luego los abre y ve el Aleph. Entonces voy a detenerme un segundo aquí para yo leer exactamente en la descripción de Borges qué era este Aleph, ¿no? A ver... Dice, en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí, sin disminución del tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Y aquí entramos a cierta irrealidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unos apuntes sobre este cuento y ahora yo les voy a permitir a ustedes también que opinen, los que leyeron y tengan algo que intervenir al respecto. Inicialmente hay muchas cosas interesantes en este cuento y diferentes interpretaciones que le podemos dar. El Aleph es el compendio de todas las cosas del mundo, de todas las explicaciones, en mi opinión. Todo lo que pudo leer y todo lo que conocía. El Aleph puede ser los libros, la literatura, una biblioteca gigante. Esa puede ser una primera apreciación. Sobre ese punto, considero que es viable por el estilo de vida que llevaba Borges, por ese grado de soledad y erudición que mencioné en un inicio. Pero siguiendo, tratando de adentrarnos en la esencia del cuento, podemos también sacar otras conclusiones. La dualidad entre él y Carlos Argentino. Ambos tienen la posibilidad de ver el mundo a través de este pequeño Aleph. Y ninguno es capaz de interpretarlo correctamente. Pero recordemos que en este cuento, una vez que Borges sale de la casa, empieza a dudar de que este es el verdadero Aleph. Empieza a pensar que posiblemente hay otro en algún lugar del mundo. Y también nos cuenta que días después, nuestro Carlos Argentino publica su obra y gana un premio, y la de Borges no gana ninguno. Entonces, llama mucho la atención sobre este punto porque él hace
previamente en otros trabajos y en otras declaraciones comentarios que van muy de acuerdo con lo que sucede en este cuento. Dice: comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Y seguido menciona: denosto con amargura a los críticos. Los equipara a personas que no disponen de metales preciosos, ni tampoco de prensas de valor, laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero pueden indicar a otros el sitio de un tesoro. Entonces, en este cuento también vemos esa dualidad, esa competencia, ese deseo también de sobresalir y cierta confrontación con el premio, ¿no?, que recibe este Carlos Argentino frente a él. Entonces, nos deja ver también un poquito de esas emociones o esas pasiones humanas. En otro punto, alude este cuento a los secretos del amor no correspondido. Me voy a remitir exactamente a una frase que está aquí, que dice dentro del cuento: ya cumplidos los 40 años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que para mí aludía infinitamente a Beatriz. La casa puede ser Beatriz y el Aleph, el corazón de su amada. Los que quieren ser románticos y encuentren que esto tiene sentido, puede resultar. Lo curioso que tienen que tener en cuenta acá es que realmente este cuento él se lo dedicó a una mujer y se lo regaló, que se llama Estela Canto. Estela Canto fue una mujer muy importante en la vida de Borges, con la que tuvo una relación donde realmente ella no lo amaba. Ella escribió luego un libro sobre la vida de Borges y relata todos estos detalles, pero él era sumamente devoto a ella. Y voy a leer un fragmento dentro del cuento que menciona algo muy particular. Escuchen esto. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, en la tierra y la tierra otra vez en el Aleph. Y vi mi cara y mis vísceras, y vi tu cara, y sentí vértigo y lloré. Lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Entonces, ¿qué puede ser también este Aleph? Puede ser quizás las cartas secretas que derrumbaron su castillo. Puede ser. Sigamos con otra opción posible o plausible de la interpretación. El mundo no se puede explicar en una palabra. Quizás la palabra todo funciona. El todo es infinito. Y a la vez, cada pequeño punto que existe, con lo cual el todo cabe dentro de nosotros y nosotros estamos en todas las cosas, en el origen y en el fin, pero nuestro conocimiento es limitado para entenderlo. Entonces, en este sentido, tratar de explicar una de las temáticas más fijas dentro de Borges, que es el universo, el inicio, el final, el compendio de todo, la infinitud. El cuento nos resume gran parte de toda su temática. Entonces puede ser también que él quisiera en esta historia, y según sus palabras también lo menciona en algún momento, que él quería escribir un cuento donde en un solo lugar todo existiera. Entonces nos deja esa pequeña duda, ¿no? Al final, en este cuento no se puede distinguir entre la fantasía y la realidad. Esto le llamamos hiperrealismo fantástico, ¿no? ¿Y qué más hiperreal que tratar de definir el universo, o no? Entonces, por aquí vengo con un par de preguntas. El que de pronto quiere intervenir y no responder la pregunta también es válido. ¿Por qué creía Borges, que el Aleph de la calle Garay era falso? ¿Quién tiene alguna respuesta? ¿Por qué creería que ese era falso? No todos al tiempo.
Nadie. Voy a mencionar que él da ciertas explicaciones dentro del cuento, ¿no? Da una lista de personajes y lugares en donde realmente sí debe existir el verdadero Ale. Entonces creo que esa respuesta nadie la tiene. Yo he tratado de analizarla también desde muchos puntos. Si alguien de pronto lo piensa un poquito más y se anima, puede compartirlo ahorita. Una pregunta más sencilla o a la vez la más difícil de todas. Para ustedes, ¿qué es el Aleph de Borges? ¿Quién quiere opinar? Gisela. Yo creo. Bueno, Carolina. Yo creo. Creo, Linda, que el Aleph de Borges es ese universo que tenemos todos los seres humanos internamente, esa tendencia que tenemos de ver todo lo que nos rodea, todo lo que pensamos que existe en el cosmos. Creo que ese es el Aleph que él siempre hablaba de que existía, que no era el que estaba allá donde el primo hermano de Beatriz. Era ese que cada uno tiene. Es más, él dice que eso está en nuestra casa, está en esas columnas de piedras de allá de Egipto, por allá tan lejos, o sea, está en muchas partes. En uno mismo está, y es cierto. O sea, cada uno de nosotros ve el universo de diferentes maneras. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Allá Edgardo y luego Elizabeth. Y yo creo que el proyecto de Borges es el Aleph. De hecho, esa serie de cuentos tiene un cuento que se llama el Aleph. Y Borges es absolutista. Y lo vamos a ver en ese cuento y lo vamos a ver en otros cuentos. Mi interpretación, de manera modesta, va a ser que es el proyecto de Borges en crear ese absolutismo de la literatura o de la visión que tiene el hombre para ver el todo. Gracias, Edgardo. Elizabeth. Edgardo ha dicho, buenas. Edgardo ha dicho medianamente lo que iba a decir, pero puedo intentar responder la primera que hiciste. Yo pienso que lo que decías exactamente de por qué decía exactamente Borges que el Aleph, ¿se escucha? Sí. Que el Aleph era un Aleph falso. Yo pienso que en sí el personaje que, bueno, como Borges se describe a sí mismo, era una manera de justificar la envidia que podía sentir por aquel amigo a la que quizás su gran amor, Beatriz, sí había querido o amado en su momento. Y era la manera como él no quería aceptar que otra persona pudiese ser o mejor o pudiera tener ese tipo de vínculo. Entonces él fundamentó todo esto en decir y se dio a la tarea de investigar, porque luego salieron, en el mismo cuento salen otro tipo de artículos y demás en el que fundamenta. El Aleph en sí también, si nos vamos a la parte de normalmente de la metafísica y demás, se podría fundamentar también como un portal a otra dimensión, como un portal de los que bueno, ya tendríamos que irnos a lo de los sumerios y demás que hemos hablado, que existen en diferentes partes del mundo. No hay solo un Aleph, hay varios Aleph. Pero eso no quiere decir que el que estaba en la calle Garay no fuera en sí un Aleph, porque él mismo lo vio. En el mismo cuento, fundamento que exactamente era como una... la palabra no es rencilla, porque no había rencilla entre ellos. Era exactamente aquel sentimiento que no quieres tú expresar ni dejar porque no quieres aceptar realmente algo que ya es latente y que los demás conocen. Y él lo fundamentaba exactamente en el hecho en el que dijo, voy a decirle al dueño de la casa, que exactamente era que yo no he visto nada, que él está loco, para que lo encierren. Pero, como decimos nosotros, normalmente le salió mal, porque al final publicó su obra y fue premiado. Y en cambio la de Borges no.
Gracias, Elizabeth. Muy interesante tu respuesta. Bueno, para ya finalizar, porque tenemos que seguir con el cronograma, quiero leer lo que para Borges también era la naturaleza del Ale. Dice, dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Ale, otra sobre su nombre. Como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia no parece casual. Para la Cábala, esa letra significa el Sof, la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. Para la Meningier, es el símbolo de los números transfinitos en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos? En alguno de los textos innumerables que el Aleph de su casa le reveló. Por increíble que parezca, yo creo que hay o que hubo otro. Yo creo que ese Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. Entonces, aquí voy a dar por concluida mi intervención, invitándolos a seguir realizando interpretaciones sobre este cuento tan maravilloso de Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Bueno, y me toca continuar a mí. Vamos a darle la invitación a Carolina Duarte para su disertación sobre los premios del homenajeado del día de hoy. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy aquí en este lindo evento a Borges. Ya en algunas presentaciones aquí, pues ya han hablado de algunos premios del gran Jorge Luis Borges. Sin embargo, les tengo aquí unos también. Borges recibió premio municipal de la poesía en Buenos Aires. También recibió premio nacional de literatura. En 1961 recibe un premio por ser el fomentador del Congreso Internacional de Escritores. En 1963 recibe el premio del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires. En 1965 recibe la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y la medalla de oro del 9º Premio de la Poesía de la ciudad de Valencia. En 1973 es declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y en 1980 recibe para él el premio Cervantes de la Real Academia Española, al igual que el premio mundial Sino del Duca en París y el premio Balzan en Italia. Borges fue nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura, pero sin embargo nunca se le otorgó. Se dice que fue porque en vida recibió un homenaje por parte del dictador de aquellos tiempos, Augusto Pinochet. ¿Qué más les puedo decir de Borges? Casi lo han dicho todo, pero Borges, sin embargo, fue profesor de la literatura inglesa en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue un gran crítico literario, fue un gran conferencista y un gran traductor. Gracias. Bueno, ahora invitamos a Edwin Chacón para que continúe con la agenda poética. Tenemos entonces la lectura del ensayo La muerte como último olvido, concepción poética de Jorge Luis Borges. Gracias, Linda. Gracias a todos los presentes por tomarse el tiempo de estar aquí para
homenajear a una de las figuras más importantes de nuestra lengua. Y a las personas que están en casa, que a veces se preguntan por qué tanto esfuerzo en la cultura. Bueno, sucede que la cultura es el último avance de la evolución del ser humano. Cada vez que hacemos cultura estamos progresando como especie, como grupo y como sociedad. Desde Panamá Poético nosotros tenemos diferentes programas donde el propósito es siempre animar a los escritores a que continúen aprendiendo sobre las figuras universales, sobre las figuras nacionales. Por eso estamos aquí para hablar de Borges. Mi alma, hace muchos años, me lleva hacia la poesía, pero mi mente, recientemente, me ala, me obliga, me empuja, me tira y me inunda hacia la figura del ensayo. Así que espero que este que he escrito para ustedes hoy esté a la altura del evento de hoy. La muerte como último olvido. Concepción poética de Jorge Luis Borges. Agua, te lo suplico, por este soñoliento nudo de numerosas palabras que te digo. Acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Jorge Luis Borges. Pocos idiomas tienen el goce de contar con genios universales. Este goce del que hablo nace de la exuberancia, de la maravilla, de lo profuso, de la riqueza de las palabras con la que algunos hombres y mujeres nacen para luego dedicarse a ellas el resto de sus vidas. El hombre que nos congrega en este recinto plantea una dificultad inicial cubierta de temor al simple hecho de su nombre, Jorge Luis Borges. La excelencia de su palabra poética, tan particularmente frondosa, nos hace preguntarnos, nos hace replantearnos si en verdad conocemos nuestro idioma, el español. Y cuando nos enseñó que la raíz del lenguaje es irracional, nos hace replantearnos la propia naturaleza de un hecho tan común como el habla. Es allá, detrás del lenguaje, donde Borges coloca a la poesía. Es pues el trabajo del poeta el retorno a lo antiguo. Pasado el temor, nos queda el asombro que provoca el conocimiento. Pareciera que cuando Borges escribía, la biblioteca de Alejandría abría sus puertas de par en par, dejando a la vista todos los rollos incrustados en las paredes y otros rodando por el piso. Tal era el amor por los libros que una vez escribió: lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Pareciera que cuando Borges hablaba, el propio oráculo de Delfos le susurraba al oído las palabras adecuadas antes de revolcarse y perderse en gemidos proféticos. Aquel espíritu del que hablo hoy, aquel inusual espíritu de nuestra lengua, pasó su alta infancia leyendo a los clásicos universales y se entregó al oficio de cambiar en palabras su vida, así como definió el oficio poético. Escribió también: pensaba que el poeta es aquel hombre que, como el rojo Adán del paraíso, impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Sintió también haber recibido del destino o de la fortuna aquella suerte rara que reciben todos los llamados a ser poetas, llamados a nombrar las cosas por sus nombres no sabidos. Su interés le llevó a libros herméticos de otras lenguas, a conocimientos de diferentes culturas y a otras fuentes del saber menos conocidas. Leer a Borges supone y requiere la preparación intelectual del lector. Requiere que sepamos, por ejemplo, lo que ocurre cuando el río Nilo se inunda o cuando se demoran sus crecidas. Borges ha dejado una vara tan alta que no debe ser vista como inalcanzable, sino como posible destino. A pesar que en nuestro uso común no hacemos distinción entre las palabras poesía y poema, para Borges sí parece tenerlo. Él escribió: el sabor de la manzana, de Clara Berkeley, está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma.
Análogamente, diría yo, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las palabras de un libro. El poema es entonces aquellos símbolos, palabras en las páginas de un libro, pero la poesía es lo que surge al momento que el lector se encuentra con el poema. Le llama comercio, es decir, un intercambio entre el lector y el poema. El lector entrega su tiempo, es decir, una parte de sí mismo que no volverá jamás, y el poema le entrega vastamente la poesía. Entonces, ¿de dónde viene la poesía como fuerza transformadora del poeta? La complejidad del tema nos lleva durante siglos de visiones opuestas entre los propios poetas, visiones que han cambiado a lo largo del tiempo y parecieran cíclicas porque se mueven de acuerdo al pensamiento generacional de su época. Borges concluye que la inspiración en el hombre es una misma, aunque en diferentes pueblos o épocas le llamen de forma distinta, aunque con humildad negó conocer su origen definitivo. Él escribió: pero toda poesía es misteriosa. Nadie sabe del todo lo que le ha sido dado escribir. La triste mitología de nuestro tiempo habla de la subconsciencia, o lo que es aún menos hermoso, de lo subconsciente. Los griegos invocaban a la musa, los hebreos al Espíritu Santo. El sentido es el mismo. Si la poesía es en sí misma un misterio que asombra y llena al poeta, la de Borges está repleta de otros misterios de muchas culturas del mundo. Este hombre universal que hemos heredado llevó su discurso a diferentes temas, entre ellos la dicotomía recuerdo-olvido, vida o muerte. También hizo llover sobre su poesía una fuerte carga filosófica e histórica, donde se observan los trazos de los pensadores romanos, griegos, hindúes, árabes, entre otros. Pero es la muerte quien sacude a los otros temas, los deja de lado y se cierne sobre el poeta a menudo. Si la poesía borgiana fuese una pintura, sería la muerte su punto de fuga y andamiaje de toda su perspectiva. La muerte es una condición digna para el poeta y hasta deseable. Así nos deja saber en el primer poema de su primer poemario publicado, sobre el recuerdo-olvido. El poeta nos dijo que la memoria es una suerte de cuarta dimensión, un concepto muy de moda en el siglo XX por las ideas de Einstein en la teoría de la relatividad general, y nuestros matemáticos de hoy se vuelcan a las ecuaciones que predicen formas de percepción de la realidad donde pueden ocurrir cosas tan fantásticas como un tiempo que siempre ocurre, un sitio donde siempre nacemos, siempre vivimos y siempre estamos muriendo. Tal es el efecto de la memoria. Recordar es para el poeta un medio que reaviva el pasado y genera copias de sí mismo en el presente para dar vida a todos esos momentos. El monstruo de la memoria es el olvido, aquel censo de muertes, como le llamó el poeta. Porque si la memoria es capaz de dar vida, el olvido es quien trae la muerte. Entonces, ¿qué es el ser humano? Es tan solo recuerdos. No habrá sino tan solo recuerdos, dijo Borges. En un poema suyo podemos ver al monstruo del olvido haciendo su trabajo. Así escribió: habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Sobre la filosofía. El poeta no solamente nos lleva hasta Heráclito, Séneca o Tales de Mileto, también hasta Schopenhauer y Berkeley. En poemas tan complejos como Amanecer, deja plasmado que meditaba en horas de la noche sobre complejos argumentos filosóficos, reflexiones que no acababan hasta que Ra, desde su barca solar, ganara la batalla nocturna contra el monstruo Apophis y apareciera victorioso al amanecer. Nos encontramos en su poesía con rastros de conocimientos tan complejos, argumentos que se han paseado en la mente de los filósofos durante muchos siglos, como aquel que coloca a la realidad
como existente tan solo al que observa. El poeta escribió: yo soy el único espectador de esta calle. Si dejara de verla, se moriría. Y cuando pensamos en nuestra naturaleza, el poeta nos acerca a la sabiduría oriental cuando escribió: ya casi no soy nadie, soy tan solo ese anhelo que se pierde en la tarde. Si giramos nuestro globo terráqueo, nos encontraremos con sitios donde se habla del ser humano como un cúmulo de deseos que deben ser erradicados con aquella transformación y sometimiento del ego a la nada. Y todo aquello debe ocurrir antes de morir, o como dijo el poeta, antes de perderse en la tarde. Mi nombre es alguien y cualquiera, también escribió. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Más adelante nos recuerda un poco a los estoicos cuando escribió: bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. Y también nos planteó el dilema del origen del creador en su poema Ajedrez. Hablando sobre las piezas en la tabla, escribió: ellas no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonías. Todo este vasto conocimiento filosófico lo corona con el mundo de las ideas de Platón, cuando escribió: por un orbe más vívido y complejo que el terrenal, que apenas es reflejo de aquella alta y celeste algarabía. Sobre la vida-muerte. En un momento de mucho dolor, el poeta sintió que todo inmediato paso nuestro camina sobre Gólgotas. Con esto no solo nos demuestra su capacidad para crear imágenes poderosas, también el uso de arquetipos como formas comunes a todos los hombres. Y es en esta misma vida de camino al Gólgota donde el poeta logra ver aquellas cosas que son de mayor valor: la trémula esperanza, el milagro implacable del dolor y el asombro del goce. Podemos resumir nuestra experiencia en la tierra como: la muerte es vida vivida, la vida es muerte que viene, la vida no es otra cosa que muerte que anda luciendo. Más tarde su pensamiento vaga en el deseo de la existencia de un sitio donde el ayer pueda existir. Escribió: ¿dónde estarán?, pregunta la elegía, de quienes ya no son, como si hubiera una región en el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. El muerto no es un muerto, es la muerte, escribió Borges. Al igual que Octavio Paz, para Borges el hombre está constituido por tiempo. Así escribió: la causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que, a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil, algo que no encontró lo que buscaba. Y es que llevamos milenios pensando que somos creación, pero el poeta, en un movimiento revolucionario de su pluma, nos deja su particular visión. No somos creación, somos como las gotas del río de Heráclito, aquel pensador griego que dijo hace unos 2600 años: ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino, escribió Borges. Nuestra vida está hecha de tiempo, sangre y agonía. O como bien lo dijo: no he de salvarme yo, fortuita cosa, de tiempo que es materia deleznable. Hoy, entre amigos, escritores, poetas y miembros de la sociedad civil, recordamos que somos aquel río hecho de tiempo. Nos reflejamos en él, aunque sabemos que nuestros rostros se los llevará el agua. Recordamos así, entre sus altas letras, al maestro argentino, casi como cumpliendo sus palabras cuando escribió:
Ciegamente reclama duración el alma arbitraria, cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, cuando tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo, y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra. Hoy nuestras almas son el espejo, la réplica de Borges, y somos todos nosotros quienes los recordamos su inmortalidad en la tierra. Agua, te lo suplico, por este soñoliento nudo de numerosas palabras que te digo, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Gracias a todos ustedes por acordarse de Borges hoy, 24 de agosto de 2021, cuando conmemoramos su natalicio número 122. Muchas gracias. Bien, gracias.